recibido arriba en gloria. Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso que partió la historia del mundo en dos, que partió la historia de nuestras vidas en dos, porque hubo un antes y hubo un después en el Señor Jesús. Bendito sea su nombre, que rescató nuestras vidas del fango, que transformó nuestros corazones y nuestras vidas, y que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios, porque Él ha hecho todo eso en nosotros. Y verdaderamente le digo que no podemos entender a cabalidad quién es el alfa, el omega, el principio y el fin, quién es el rey de reyes y señor de señores. No lo vamos a entender, hermano, a cabalidad. Completamente no lo entenderemos. No habrá predicaciones suficientes, no habrá estudios teológicos suficientes, no habrá películas suficientes, no habrá documentales suficientes para que nos puedan decir quién es el Rey de Reyes en su totalidad. Tan solo el Espíritu que mora en nuestras vidas puede darnos revelación de quién es el Alfa y el Omega, amén, y el principio y el fin. En una ocasión, el Rey de Reyes, en el capítulo 12, vamos para allá, esa es la primera lectura que vamos a tener. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, él iba caminando por los sembradíos con sus discípulos, y los fariseos que siempre lo seguían, no lo dejaban, ¿verdad? Realmente querían aprender del Señor, y eso es algo hermoso, que en su rebelión seguían a nuestro Señor por donde quiera que iba. Le hacen una recriminación, y es de que ven que viene caminando, los discípulos recogen espigas, y al ver que no se lavan las manos, y al ver que están recogiendo espigas, le dicen así a partir del versículo 12. A partir del 1 leamos. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras que significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí nos damos cuenta de que vienen acusándolo de algo que es grave para ellos. Es el día de reposo, el profanar el día de reposo. Y el Señor les da dos ejemplos: el de David, cuando fue a pedir pan y los sacerdotes le dieron del pan de la consagración, y los sacerdotes cuando entraban y preparaban entonces la harina y todo, y hacían trabajo en el día de reposo, como eran sin culpa. Sin embargo, les estaba diciendo que verdaderamente lo más importante era el día del día de reposo, es de que el Señor era el día de reposo, y que la misericordia era mejor que el día de reposo. Muchas veces a él lo recriminaron, incluso en la sinagoga sanó a una persona en el día de reposo, y les decía: ¿es lícito sanar a alguien en el día de reposo? Y la gente no sabía qué contestar. Cuando él los sana, entonces les dice: hipócritas, ¿no desatan ustedes a su asno el día de reposo? ¿No lo llevan a beber? ¿No lo llevan a comer? Entonces no podemos hacer el bien a una persona, porque habían hecho de religión del día de reposo. Sin embargo, le digo que lo más importante que nos dice aquí se encuentra en el versículo 6, y es de lo que vamos a hablar. Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén, hermano. Amén. Amén. Le digo que era una declaración poderosa y fuerte, porque ellos tenían un templo que había costado 40 años construirlo, y le digo, mucho dinero para poderlo hacer. Sin embargo, él va caminando entre los sembradíos y les dice que alguien mayor que ese templo tan hermoso estaba en ese lugar. Desde luego que ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos. Desde luego que ahora entendemos, y usted y su imaginación, no sé si algún día lo ha llevado a poder caminar con Jesús en esos tiempos. Cuando él caminaba y usted ir detrás de él, escuchando solamente
pero Él hizo algo más poderoso. Habitó en usted y en mí para que no tengamos que seguir Aleluya, atrás, gloria a sino que Dios. lo tengamos en el corazón. Amén. Y que vayamos caminando. Aquí, hermano, la pregunta es que tenemos que hacernos tanto individualmente como congregacionalmente. Donde quiera que estemos y donde quiera que nos congreguemos, la pregunta es la siguiente: ¿quién es más grande, el templo o Jesús? ¿Quién es el más grande en mi corazón, mi templo o Jesús? ¿Quién es el más grande? ¿Me entiende esta pregunta, hermano? Amén. Fuimos constituidos, hermano, ministros de reconciliación a través de Jesucristo. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para ministrar el corazón del Rey de Reyes. Amén. Y verdaderamente le digo, cuando Jesús es más grande que el templo, esa es nuestra función. Sí. Llegamos a este lugar y entramos con una disposición de ministrar el corazón de Dios, de adorar, de bendecir a nuestro Dios, cuando Jesús es más grande que el templo. Amén. Pero cuando el templo es mayor que Jesús, tan solo somos títulos, posiciones, tan solo somos apariencia, un grupo de personas que nos estamos congregando, pero que no estamos cumpliendo nuestra función. No estamos cumpliendo la función por la cual fuimos apartados por el Señor, que es ministrar, porque somos un real sacerdocio. Pero cuando el templo, le digo, es más grande que Jesús, entonces yo estoy anunciando las virtudes de mi iglesia. Ya no estoy anunciando las virtudes de Jesús, estoy anunciando las virtudes de mi congregación, del grupo de alabanza, de los líderes, de los músicos. Pero cuando Jesús es más grande que el templo, yo anuncio las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablo de su misericordia, hablo de su justicia, hablo de su amor, hablo de su bondad, hablo de su compasión, hablo del amor que nos tiene por cada uno de nosotros. Cuando Jesús es mayor que el templo, cuando Jesús es más grande que el templo, entonces la adoración y la alabanza comienza aquí, mire, en mi corazón. No comienza cuando comienzan los músicos o los cantantes, no, comienza aquí en mi corazón. Y es una adoración que comienza y que se reproduce en mi boca y en mi caminar. Y ya no depende de que si canto bien o no canto bien, de que si toco bien o no toco bien, no. Eso depende ya del agradecimiento que hay en mí por Él, por las cosas que Él ha hecho a mí, de la manera que yo me presento todos los días de Él. Esa es mi mejor adoración. Aleluya. Cuando Jesús es más grande que el templo. Pero cuando el templo es mayor que Jesús, entonces ya no es alabanza ni adoración, sino es un género musical. Se convirtió ya en un show de luces, de música, bien ejecutada, por cierto. Y le digo una cosa, cuando pasa eso, le soportamos todo a los cantantes y a los músicos, que digan lo que quieran, que hagan lo que les dé la gana, mientras sigan tocando, eso es lo que y sigan cantando, es lo que aquí me importa, porque el templo se volvió mayor que Jesús. Yo lo único que quiero es que ellos canten y que toquen, eso no me importa, lo demás para que la gente se sienta un poco ministrada y entretenida. Pero cuando Cristo es mayor que el templo, nuestra adoración es genuina, es en espíritu y es en verdad. Amén, amén. No buscamos la apariencia, no buscamos ver que si mi hermana canta bien, que si el hermano canta bien, no. Simplemente buscamos agradar a Dios. Yo le digo con temor y temblor que la alabanza que a veces llega más al corazón de Dios no se canta a veces de aquí enfrente. En una esquinita, en un rincón, la actitud con la que tú vienes, el amor con el que tú te presentas es lo que está haciendo una adoración genuina que está subiendo delante de Dios. Cuando el templo, le digo, es mayor que Jesús, nos cuesta trabajo congregarnos, llegar a los servicios, nos da pereza, se volvió una carga, una obligación. ¿Por qué? Porque el templo se volvió más grande que Jesús. Aleluya. Pero cuando Jesús es más grande que el templo, es un deleite compartir con mis hermanos en Cristo. Amén. Es un deleite orar con ellos, porque sé que el Espíritu que mora en ellos mora también en mí. Aleluya. Es un deleite poder compartir lo que lo que el Señor les dio a ellos y yo compartir lo que el Señor me dio a mí. Es un deleite recibir juntos, reírnos, llorar juntos, aprender y compartir con ellos. Como dice el Salmo 133. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya, gloria a Dios. Porque es Jesús más grande que el templo. Amén.
Y la iglesia del Señor se regocija en eso, en saber de que Jesús es más grande que el templo. Pero es un peligro, le digo, cuando el templo se vuelve más grande que Jesús. Y esto le digo que no es algo nuevo, mi hermano. Esto es como un ciclo ya en los siglos pasados, en los años 1600, por ahí, 1700. Y a principios de 1800 en Inglaterra había muchas iglesias. Y le digo una cosa, que al ver que la gente estaba dejando de asistir a las iglesias cristianas para irse a la iglesia tradicional, los hombres que dirigían la iglesia en ese tiempo tuvieron una brillante idea. El orar, ayunar, leer la palabra, no, esa no fue la idea. Se inventaron un halfway covenant que decía que es como un pacto a la mitad, como un pacto a la mitad del camino. ¿Qué es lo que decía entonces? ¿Qué significaba esto? Que podía la gente congregarse con ellos sin tener que bautizarse. Ellos podían bautizar entonces los niños también ahí. Ellos entonces pudieran llegar ahí, no importa que no estuvieran casados, no importa que tomaran, no importa que hicieran lo que fuera. Mientras ellos no tomaran la Santa Cena, todo estaba bien. Se volvió una iglesia permisiva, mi hermano. Esto es algo, le digo, que no es nuevo. Porque realmente nos suena familiar cuando vemos y lo que escuchamos en las congregaciones de hoy en día. Como también son igualmente un medio pacto, medio santos. ¿Usted cree que un medio santo pueda llegar delante de la presencia de Dios? ¿O que el medio pacto nos sirva de algo? ¿Será que el Señor medio murió por nuestros pecados? ¿O murió completamente por nuestros pecados? Se entregó y resucitó por ellos. Aleluya. ¿Será que el Señor dejó su trono de gloria para venir por un medio pueblo que esté medio ahí, más o menos a la mitad? Le digo que es tremendo, porque Dios tuvo que levantar una generación de hombres en esos tiempos que se llamaban los puritanos. Hombres radicales, le digo, que no vendían la verdad del evangelio, que amaban la escritura, que amaban la oración y que denunciaban esas prácticas. También levantó hombres como George Whitefield y como John Wesley, que sus predicaciones eran duras, pero eran santas. Pero no eran muy populares, los echaban de las iglesias porque no querían escuchar lo que estos hombres de Dios querían predicar. Y esto le digo que es tremendo, porque ellos no tenían dobleces. Ellos trataban, y le digo, Dios con ellos, y ellos trataban con el pueblo, y a través de estos hombres, le digo, de esa generación, Dios trajo avivamientos. Gente que no quiso vender la verdad del evangelio. Gente que no se hizo a la idea de que el templo es mayor que nuestro Dios. Y yo le digo esto, que no es tan solo de que el templo se pueda hacer mayor que en lo material, sino también en lo físico. Mi templo puede llegar a ser más grande que Jesús en mí. Cuando el templo mío llega a ser más grande que Jesús en mí, entonces es cuando mi voluntad es hacer lo que yo quiero. Lo hago lo que a mí me da la gana, me conduzco como yo quiero, porque el templo mío es más grande que Jesús en mí. Pero cuando Jesús es más grande que mi propio templo, el hacer su voluntad es mi deleite. El menguar es mi bendición. Aleluya. Cuando yo mengo, entonces es una bendición para mí. Es entender de que cuando yo más mengo, Él está creciendo más en mí. Aleluya, gloria a Dios. Cuando mi templo es más grande que Jesús, entonces mis planes son los que cuentan. Mis proyectos, mis prioridades, mis anhelos. Pero cuando Jesús es más grande en mi vida, en mi templo, Él es mi bendición. Entregarle mis planes, mi destino, mi vida, mi familia, sabiendo que Él cuidará de mí y de los míos, sabiendo que los pensamientos que Él tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal, para darme el fin que yo anhelo. Amén. Cuando Jesús es más grande que mi propio templo, que mis propios deseos, entonces yo confiadamente puedo cerrar los ojos y caminar con Él, porque yo sé que Él no me va a defraudar, que Él no fallará y que Él completará la obra en mi vida. Amén, amén, amén. Es muy cierto lo que dice mi hermano Víctor Sáenz en referencia a la iglesia, que es como un hospital, es verdad. Y aquí hay unos llegan a la emergencia, otros llegan a cuidados intensivos, otros llegan, le digo, tal vez a consulta general, pero lo cierto es que todos los que llegan necesitan de Jesús. Amén. No hay alguno que entre a una iglesia que no diga que no necesita de Jesús. Todos necesitamos de Jesús.
Amén, amén. Y llamando verdaderamente, le digo, comparación, verdaderamente las iglesias deberían de ser como la sala de maternidad, en donde cada vez que se abrieran esas puertas hubieran nuevos nacimientos en este lugar. Aleluya. Eso debería de ser la iglesia, como una sala de maternidad a donde una nueva criatura nace cada vez que se abren las puertas. Amén. Eso debería de ser, ¿no lo cree así, mi hermano? Amén. En donde viéramos nuevos nacimientos todos los días, que se abrieran las puertas, en lugar de ver iras, contiendas, murmullos, murmuraciones, chismes, competencias entre las iglesias. Mirar cada vez que se abriera la puerta, 5 o 6 convertidos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. En estos días le digo que estaba yo meditando en la clase del jueves pasado, que era acerca de la Nueva Jerusalén. Y al ver la descripción de Juan en el capítulo 21, nos damos cuenta de qué lugar tan maravilloso y tan espectacular ha hecho Dios para sus hijos. Y lo más increíble es esto que le voy a decir, y por favor piensen en esto. Que pudiera haber alguna congregación aquí en la tierra, en África o en algún país de Centroamérica que escasamente tuviera las 4 paredes, que fuera el puro cascarón, porque le digo, las hay. O sea, el hecho de que no las veamos aquí no significa que no, las hay. Hay iglesias que solamente tienen 4 paredes. Hay congregaciones que no tienen más que eso. No hay techo, no hay piso de concreto, no hay nada. Y le digo que es impresionante pensar de que si en ese cascarón el Señor Jesús es más grande que ese templo, ese lugar, ese cascarón, la gente pudiera nacer de nuevo y ser primeramente salvos y adquirir un boleto para ese hermoso celestial que nos describe la palabra, al lado del Rey de Reyes. Imagínese eso. Que no importa las condiciones del templo, si el Señor Jesús es mayor que el templo. Ese lugar es una agencia de viajes donde le venden boletos para la Nueva Jerusalén. Sin embargo, usted pudiera ir a la mega iglesia más grande que se le ocurra, con todos los adelantos tecnológicos, con luces, con monitores, con cantantes y músicos profesionales, con una simpatía y un mensaje que le pudiera a usted motivar y pudiera usted entrar a ese lugar y salir como entró, sin que pase nada en su vida. Porque el templo se vuelve mayor que Cristo. Pero cuando Cristo es mayor que el templo, no importa dónde estés, tú puedes ser testigo de un nuevo nacimiento. Aleluya. En el parque, porque es mayor que tu templo, en la calle, en el tren, en el trabajo, en la oficina. Aleluya, tú puedes ver un nuevo nacimiento. Cuando Cristo se vuelve mayor que el templo. Porque le digo una cosa, que se supone que las congregaciones deben de ser una extensión del reino de Dios, deben de ser una extensión del cielo. Pero cuando el templo es mayor que Jesús, esas congregaciones que deberían ser una extensión del cielo, tan solo se reducen a una simple fuente de ganancia personal, a vivir en una atmósfera de conformismo y aceptación de las cosas de este mundo, a que nos despierten un deseo por las cosas de aquí. Porque el templo se volvió mayor que Jesús. Entonces, lo importante es lo que el templo quiere. Lleno de mensajes agradables a nuestros oídos, pero vacíos, que no hacen absolutamente nada en nuestra eternidad ni en nuestro espíritu, mi hermano. Cuando el mensaje del evangelio tiene que ser transformador, eterno, que despierte nuestras conciencias y nuestros sentidos, nuestra alma, que nos lleve a alinearnos a la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando estamos equivocados. Eso es la función de la iglesia. Eso es el evangelio de los apóstoles, aquel que transforma a la gente a través del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, le digo, siempre nos va a confrontar, siempre nos va a llevar a la verdad de Cristo cuando estamos equivocados. Siempre lo va a hacer. Que el hombre no quiera escuchar, eso no es una excusa para decir que Dios no le dijo, o que Dios no le dijo o no le advirtió que estaba haciendo algo mal. El Espíritu de Dios siempre nos va a hablar cuando estamos equivocados.
Y cuando llega ese momento de confrontación en donde el líder, el pastor, el evangelista, el maestro, el hermano, la hermana es confrontado por la verdad de Jesús, entonces tiene que tomar una decisión. Y en este punto le digo, llegó a la vida de los fariseos cuando estaban con Jesús en el capítulo 11 de Juan. Vamos para allá, por favor. El Señor acaba de resucitar a Lázaro, y cuando Él estaba ahí en la tumba, las hermanas de Lázaro, había muchos judíos ahí con ella. Y en realidad todos eran judíos, pero se refiere a judíos como los religiosos. Y dice entonces que fueron, a partir del versículo 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren lo que dice, hermano, que es tremendo, que están en esa disyuntiva, en esa situación en donde se dan cuenta de que la señal que acaba de ser no es pequeña. Acaba de resucitar un hombre después de 3 días o 4 días de muerto. Y dicen, si lo dejamos así, todo el mundo va a creer en él y se van a ir detrás de él. Y entonces dice que van a destruir su lugar santo y su nación. Y mire, el líder religioso de aquellos tiempos, que era el sumo sacerdote, determina que es mejor que muera un hombre a que toda la nación perezca. Mira lo que dice. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Hermano, ¿verdaderamente usted cree que esta gente estaba preocupada por el pueblo, por su nación? Cuando manipulaban a la gente, cuando ataban a la gente con cargas, cuando no tenían misericordia en sus corazones ni en sus vidas, ¿usted cree que realmente estaban preocupados por la nación? No, estaban preocupados por su lugar santo, entre comillas. Aquella cueva de ladrones que habían hecho, y no lo digo yo, se lo dijo el Señor Jesús. Estaban preocupados en que les fueran a destruir el templo. A ellos no le importaba a la gente, sino que ellos sabían que eso era el medio por lo cual ellos estaban sustrayendo dinero y teniendo posiciones de privilegio y manipulando a la gente a través de ese templo. En otras palabras, si lo aceptaban como el Mesías, todos creerán en él y se nos va a acabar el control, la manipulación y la ganancia. Mejor, matémoslo. Y este es el punto donde el líder, el pastor, el concilio, como se llama aquel que dirige la iglesia, si reconoce que Cristo, si reconozco, dice, llega a pensar, digo, si reconozco a Cristo, tengo que entregar el control de la iglesia al Espíritu Santo. Tengo que hablar entonces de la sana doctrina, tengo que hablar del pecado, de la condenación, tengo que llamar las cosas como se llama en la escritura. Pero eso significaría, hermano, que mucha gente dejaría de venir y tal vez pierda mi lugar santo. Y mis ganancias, mi patrimonio. Es verdad, le digo, que hay mucha gente que es confrontada cuando comienza a torcerse por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu les llama y les dice, estás comenzando a irte por un lado equivocado, estás judaizando, estás metiendo abundancia, prosperidad. Y cuando el Espíritu, entonces ellos se quedan pensando, bueno, ¿qué pasa? Si dejo a Jesús, tengo que entregar el control al Espíritu Santo. Y cuando el templo se vuelve más grande que Jesús, entonces piensa, si mato a Jesús, puedo enseñar lo que yo quiera. No tengo problema. Puedo usar psicología, humanismo, puedo traer, festejar mis tradiciones paganas, puedo hablar de la abundancia, de la profecía, porque al fin y al cabo eso es lo que le gusta a la gente. Y entonces determina matar a Jesús para poder entonces hacer con el templo lo que él quiere.
Pero cuando el líder, el pastor, el maestro escucha la voz del Espíritu y Jesús se vuelve más grande que el templo, entonces nos volcamos a buscar su rostro, a buscar su voluntad, su palabra, para el domingo, para el martes, el jueves, el día que haya servicio, hermano. Aceptamos, nos apartamos con Él, hacemos devocionales con el Señor, buscamos su rostro, sabiendo y entendiendo que Él cuida de mi familia, de mi ministerio. Aleluya. Y que Él mostrará su amor y su imagen en mí si yo le creo a Él. Amén. Sí, puede ser que algunos miembros se vayan porque no a todo el mundo le gusta escuchar la verdad. No a todo el mundo le gusta que le hablen la palabra sin compromiso. Pero le digo una cosa, es mejor que se vayan algunos, pero que sus manos queden limpias de la sangre de ellos, porque usted no reyó predicarles la verdad. Amén. Del Evangelio. Aleluya. Diga, Señor, sí se fueron, Padre, pero mira, yo prediqué tu palabra. Amén. Como decía el pastor aquel día, si me siguen o no me siguen, bueno, Señor, allá eres tú. Yo voy a predicar lo que tú me dijiste que yo predicara. Que poder ser entonces decir, bueno, Señor, lo que tú depositaste en mis manos, eso fue lo que yo di, sin compromiso. Y yo sé, Señor, que he anhelado en mi vida ser siempre un mensajero fiel que traiga refrigerio a tu corazón. Que no haya comprometido la verdad, que no la haya vendido, que no me haya apartado del camino ni a diestra ni a siniestra. Yo le digo una cosa, que tenemos una visión muy corta cuando pensamos que el templo es la iglesia del Señor. Decía Gregorio, decía bien, no, es que esto no es la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy, tú eres la iglesia. Pero este es tu templo y Cristo tiene que ser más grande que tu propio templo, que tus anhelos, que tus deseos, que tus decisiones, que tu rebeldía, que tu mal humor. Tiene que ser más grande que ese templo. Aleluya, gloria a Dios. Porque de otra manera vamos a determinar matarlo para seguir haciendo lo que querramos. No hay visión, le digo, es una visión muy corta. Pensar que lo que vemos en los templos es lo que Dios, lo más que Dios nos puede ofrecer. Cuando hay tantas bendiciones en el hecho simplemente de que te levantes temprano a orar. Cosas que no te darán jamás en un templo lujoso o en un templo sencillo. Pero cuando Cristo es mayor que la iglesia, todas estas cosas que dice la palabra pasan aquí. Todas estas cosas de que Él habla, toda esa restauración, esa presencia del Espíritu. ¿A poco no le gusta de verdaderamente sentir la presencia de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Y no es por nosotros, es porque a Él le place sentir, dejarse sentir. No podemos enamorarnos, digo, de los lugares y descuidar el tesoro que fue depositado en estos vasos de barro, mi hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Fuimos llamados para hacer una diferencia, como un sacerdocio real, no para acomodarnos, no para vendernos a la iglesia. No, eso no es. Todo lo que Dios hace, esos templos grandísimos y estos sencillos, son para la edificación de la gente. La palabra de Cristo tiene que morar en esos lugares. El Espíritu Santo tiene que moverse igual en 10 o en 10,000. Pero cuando no se mueve, cuando hay una iglesia de 10,000 y no se siente, lo único que se siente es una manipulación en mi espíritu, es que el templo es mayor que Cristo. Yo no puedo decirle que no haya iglesias grandísimas en donde haya siervos y siervas de Dios, en donde la presencia se mueva de una forma poderosa. No puedo decirle que no las hay, debe de haberlas. Lo que pasa es que aquí no las conocemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Que la diferencia comience con nosotros. Que Cristo sea mayor que mi templo. Que yo determine no matar a Cristo en mi vida, en las enseñanzas, en mi caminar, sino que Cristo sea mayor en mí que cualquier otra cosa que yo pueda desear o anhelar. Que Él se hará cargo de lo que me falta. Amén. Para terminar, vamos por favor al capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Cuando ya lo tengan, diga gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos al discípulo amado del Señor llorando en el cielo. Qué escena tan maravillosa. Y lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, dice él.
Y en el versículo 5 comienza algo maravilloso. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Esa descripción es la descripción de nuestro Dios. Amén, amén. El que mora en tu corazón, el que mora en el mío, el que ha prometido venir por ti y por mí. No vale la pena hacer el templo más grande que a Dios. Y esto fue hecho por causa de Él. No, esto no fue Él creado por causa de nosotros. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Esto fue hecho para que nosotros pudiéramos reunirnos aquí. Amén. No hay otro motivo. El que podamos compartir los hermanos juntos en armonía, el bendecirnos, ser de bendición para mi hermano, mi hermana, y que mi hermana y mi hermano sean de bendición para mí. Este es el propósito de este lugar, alcanzar las almas para Cristo. No hay otro propósito. Fuera de eso le digo que es que ya el templo se está haciendo mayor que Jesús, y eso no está bien. Nuestro Dios es eterno, majestuoso, poderoso, es santo, y a Él sea la gloria y la honra. Amén. Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie, Gloria a hermano. Jesús, te adoramos, Dios. Vamos a invitar a los hermanos para que vengamos a interpretar una vez más la de digno es el Cordero Santo.